Paren, ¿tenemos entonces sonido? Sí. ¿Ya está funcionando? Sí. Excelente. ¿Yo quedo así, hablo así o arrimo? No, no, ahí ya estaría. Bueno, no sé si por ahí podemos empezar contando sobre el proyecto. Dale, ahí. Bueno, empiezo yo. Bueno, nosotros somos Jóvenes Sin Memoria. Este año decidimos hacer dos proyectos y uno de ellos es, digamos, como hacer la reconstrucción o no, o sea, ver la historia de conocer, claro, y reconstruir la historia de los organismos de derechos humanos acá en Bahía Blanca. Así que nada, fuimos haciendo distintas entrevistas, por ejemplo a hijos, y así, bueno, nos pareció oportuno hacerte una entrevista a vos, así que nada. Esa es un poco la idea. El proyecto es ese. O sea, las preguntas van a ir por ese lado. Claro. Perfecto. Datos, para indagar y que un vos nos poco. cuentes a partir de ahí lo que vos quieras. Con gusto. Nada, vos explayate lo que vos sientas que puede ser. Pero por ahí te queríamos preguntar cuál fue la intención inicial de la CONADEP acá en Bahía Blanca. Bueno, ustedes saben que en los primeros días del gobierno de Alfonsín crea la CONADEP a nivel nacional, con figuras notorias. Estaba Sábato, estaba Favaloro, que después él deja la CONADEP por cuestiones personales, Magdalena Ruiz Guiñazú, un montón de figuras, Monseñor de Nevares, un montón de figuras que eran notorias y apartidarias, no eran de ningún sector político. Y la idea que crea la CONADEP es para que visualizar todo lo que había pasado en materia de represión, violaciones de los derechos humanos y todo eso. Como hubo algunos lugares que eran muy desgraciadamente importantes en esos temas, se crea la filial Bahía Blanca. La filial Bahía Blanca se crea después se crea Rosario, Córdoba, Santa Fe, creo que eran 5 o 6, no eran muchos. Y la filial Bahía Blanca la integran varias personas. A mí me tocó estar en representación del Consejo Deliberante, en ese entonces era concejal, y después estaba Ernesto Malicia, que venía trabajando y mucho por la PDH, Álvaro Nosen, que también venía trabajando por la PDH, Osvaldo Meloni, que venía en representación de la Curia, Juan Pedro Tunesi y José Luis Malet en representación de la UCR, y después teníamos lo que no había pasado a nivel nacional. Acá tuvimos representación del Partido Justicialista. Estaba su presidente, que era Roberto Garay Gordóvil, Lázaro Lesowski, que era también del justicialismo y tenía un hermano desaparecido, y el doctor Felipe Briand, que también era un abogado muy reconocido y vinculado al Partido Justicialista. Y Serafín Gropa, que era un abogado estrella, digamos, muy reconocido, que fue quien fue el presidente de la filial Bahía Blanca. Y bueno, ahí empezamos a funcionar. Funcionamos en lo que es ahora el Salón Blanco, el Héroes de Malvina, que le dicen, y después nos fuimos a Cultura, ahí arriba, y se empezaron a tomar denuncias de lo que había pasado acá. Nos turnábamos, y después sigo si quieren preguntar algo más, o sigo, no sé cómo quieren. Sí. ¿Sigo? Bueno, explayate. Era otra época, ¿viste? Es decir, no había computadora, todo se tomaba a máquina, las Lexicon 80, ese tipo de máquina, con carbónico, es decir que si bien ya estábamos en democracia, la gente todavía tenía miedo. Ustedes acuérdense que esto es 83, viene 83, 84. 85 y 87 hubo 2 alzamientos militares, o sea que los militares todavía tenían poder, y en Bahía Blanca mucho más todavía. Así que no fue fácil conseguir informes. Tuvimos como antecedentes muy importantes lo que había hecho la PDH con Ernesto Malicia,
y también se había hecho algo en el radicalismo, una comisión de derechos humanos que había, que también estaba Ernesto Malicia. Pero bueno, de ahí se salen algunas cosas, y creo que lo más importante fue el informe de Alicia Parnoy, que estuvo en la escuelita y que acercó a la madre, porque ella seguía estando en Estados Unidos, y que hace una descripción muy puntillosa de la escuelita. Tengo el informe, creo que tengo una copia, si quieren se las dejo. Y después ahí sacamos un montón de datos que fuimos rastreando a las personas para que vieran. ¿Por qué se crea la filial en Bahía Blanca? Bueno, porque por esto que te decía, pero además nosotros en el Consejo la impulsamos y la pedimos porque el que era entonces presidente del Consejo Deliberante en ese momento, en el 76, Wallenberg, lo secuestran, lo detienen y se muere en cautiverio, tenía un problema de corazón, pero bueno, con los maltratos se muere. Y el presidente del bloque justicialista, que era Gerardo Carcedo, está desaparecido. Supuestamente lo llevaron a la base y nunca más sabemos. Y después hubo otras más, como Marta Busto, que también estuvo desaparecida, pero la liberaron después. Y así que había una historia que hacía que, bueno, que en Bahía Blanca, desgraciadamente, vuelvo a decir, merecía que tuviera la filial. Y nada, se tomaron los testimonios y en los primeros días de septiembre se entrega el informe a la CONADEP, que se resume después en los informes finales, que son estos. Este es el libro y estos son los anexos donde están todos los casos que se detectaron. ¿Cuál fue tu rol dentro de la CONADEP? O sea, Nos turnábamos y todos hacíamos de todo. Por ahí el que más capacidad tenía para este tema era Ernesto, que venía trabajando, Ernesto Malicia. Y los abogados, yo soy contador, pero los abogados tanto eran un poco los que le daban forma a las declaraciones. Y nos turnábamos, trabajábamos ahí en las dependencias de la municipalidad, donde hoy es cultura, y estábamos a la tarde siempre y un rato a la mañana esperando que vengan. Y bueno, hacíamos un poco de todo. Después, por ejemplo, cuando llegamos a tener muchos testimonios, pedimos ir a la escuelita, porque ya sabíamos, suponíamos que ese era el lugar. No nos deja el ejército y entonces viene gente de la CONADEP de allá de Nación y pide la autorización y vamos a la escuelita. Ahí vamos con 2 o 3 personas que habían estado ahí y primero bueno, fue todo así, nos suben un Unimog, nos revisan, veníamos con el tipo que era un secretario de Estado, ni bola, yo era concejal, ni bola, nos trataron ahí, bueno, como cualquier como sospechosos. Nos llevaron a un lugar que no era, unas escombros que había, pero no era, y uno de los chicos de los que había estado detenido con estudiantes de la escuela técnica, que habían detenido a varios, Boychuk, estaba Gustavo López, había varios chicos que habían detenido que los acusaban de haber puesto una bomba en una concesionaria de Ford, que no habían sido, pero bueno, lo acusaban. En realidad lo que pasaba era una venganza de un profesor, que estos chicos no sé qué le habían hecho, y viste, porque se manejaba un poco, desgraciadamente se manejaba así. Vos tenías un problema con un vecino, llamaba al comando rebelde y decía, che, ahí se están juntando, son sus bolches, y pobre tipo lo agarraban, por ahí zafaba, pero por ahí no. Y a estos pibes lo agarraron y se los llevaron, los torturaron, la pasaron mal. Bueno, y Boychuk, justo con González, otro que habían detenido, un ingeniero, empiezan a caminar, los militares dicen, no, por ahí no, y bueno, este tipo de la Secretaría de Estado dice, sí, por ahí sí, vamos a ir, así que... Y fueron y encontraron el verdadero lugar, que estaba como a 300 metros, que es donde hoy sabemos que está la escuelita. Y realmente se emocionaron porque había un molino, había un pozo, reconocieron los cimientos, bueno, eso fue pesado. Y nada, después seguimos tomando informes y se hace el informe final, que también vuelvo a decir, es menor pero no es menor,
se pasó a máquina, no había computadora, en una Lexicon 80, así que se turnaban ahí los abogados, Tunés y Brante para dar reforma y escribirlo, y se mandó al esposo y bueno, ahí termina. Hay un resumen del informe porque la CONADEP, ustedes me cortan cuando quieren, me preguntan. Yo digo, la CONADEP no tenía que descubrir a todos los desaparecidos. Esa discusión de son 30.000 y todo es una pelotudez porque en realidad acá se detectaron casi 9.000, pero no es que son todos, hubo muchos más. Yo, como dije al principio, había mucho miedo. Yo tengo familiares que no se acercaron a declarar y que después surgieron por la declaración de Parnoy, pero así hubo muchos casos que no denunciaron. Pero lo que tenía que hacer la CONADEP era denunciar que había existido esa represión, esa violación de los derechos humanos, y que no habían sido casos aislados, sino que había sido sistemático. Lo sistemático quiere decir que estaba en conocimiento de las autoridades militares, de las autoridades del gobierno, y eso se demostró. Particularmente en Bahía se demostraron dos cuestiones negativas. La presencia del general Vilas. Vilas había estado peleando en Tucumán contra el ERP antes del golpe, y vino acá y pensó que seguía la guerra. La verdad, y la mayoría de todos los que entrevistamos nosotros nunca había tocado un arma, eran estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista, como hoy pueden ser de la Franja o de lo que sea, realmente pensaban sí distinto, pero no nada que ver. Y el otro que venía de Tucumán, bueno, era así, ¿viste? De hecho hay unas frases de algunos textos del diario en el informe que son bárbaros porque dicen que por suerte vino Vila, dice, no se preocupa por el qué dirán, y para él el enemigo es enemigo, aunque plantee los derechos que tienen, para él es la hora de la espada que se cierne insoslayable para bien del mundo. Bueno, todo esto decía la Nueva Provincia y avalaba lo de este muchacho. Y la otra cosa negativa justamente es la Nueva Provincia, porque nosotros teníamos que demostrar que había desaparecido. Y me detengo en un caso puntual que me toca de cerca porque es una prima mía. Yo soy primo de los Isurieta, mi vieja es Isurieta, y Isurieta, no sé si ustedes deben saber, hay dos. Zulma, que la mataron, y Graciela, que está desaparecida y del hijo no se sabe. Zulma la detienen en Córdoba y la traen a la escuelita. Estuvo con Alicia Parnoy, de hecho le da estuvo un tiempo, y de hecho a la noche anterior que la hacen bañar, Zulma se da cuenta que algo malo iba a pasar y le da los aros a Alicia Parnoy. Que Alicia Parnoy, esos aros estaban en la causa, y después los jueces accedieron a que se lo lleve a la madre, a mi tía. A ella aparece la noticia en el diario que 4 sediciosos fueron abatidos en el Pibe de Oro, que es en la entrada de Cerri por el camino de tierra. El Pibe de Oro era un almacén, un bar. Y todos sabían, o sea, los que estaban ahí, que no sé, que eso pasó. Después pasó lo mismo en Trelew, en la calle Trelew, que eran supuestos enfrentamientos, pero en realidad eran que mataban a los que tenían detenidos. Y sale en el diario esa noticia y vos tenías que demostrar que no era así, que había sido. Por eso fue muy importante la declaración de Alicia Parnoy y de los que estuvieron en la escuelita, que salieron, porque dicen, no, yo la vi, a Zulma Isurieta, lo vi a los 4 que estaban ahí. Es decir que bueno, eso se consiguió. Por eso digo, nosotros no teníamos que juzgar a nadie, eso es cuestión de la justicia, teníamos que conseguir elementos para demostrar que había pasado, que no eran hechos aislados, que había sido una acción sistemática, y que la justicia definiera qué hacía. Después de la justicia, de todos los casos que hubo en el país, seleccionó algunos demostrando algunos, demostró todas estas situaciones. ¿Y les ha pasado a vos particularmente
de ir a algún centro clandestino que había sido modificado porque le habían dado aviso de que lo iban a visitar? Y el de la escuelita que nos llevaron a otro lado. Y que si no los chicos nos hubieran puesto a caminar y a ver, nos hubiéramos quedado con una descripción de que no era. Por suerte ellos dieron con el lugar y lo encontraron. Después no nos dejaron entrar en la base, no se pudo entrar en la base y no me acuerdo qué otro lugar, creo que era de la Policía Federal, no se pudo entrar. Porque bueno, demoraron y que bueno, como había que hacer el informe no se hizo, así que ahí no sabemos y bueno, de la base se tiene muy poca información, alguna gente que estuvo que te das cuenta que era la base porque habla del ruido del mar, viste, te das cuenta cuando estás al lado del mar, esas cosas, ruido, olor y bueno, todas esas, las aves, todas esas cosas, y ruidos de naves, de barcos y qué sé yo. Pero no se detectó, algunos dicen que estuvieron en un barco, otros que estuvieron en tierra en un lado, pero ahí no pudimos avanzar con ese tema. Pero sí se demostró que, bueno, lo que había pasado en el 5º Cuerpo de Ejército, donde además hubo gente, o sea, además de los que declararon, después empiezan a salir otros que venían de otro lado, que estuvieron un tiempo ahí, y bueno, la verdad fue un centro de atención trágicamente famoso. ¿Y cómo fue el contacto con las madres? Ellos a través de la PDH, la primera organización que está es la PDH de Derechos Humanos, y ellos ahí estaban las madres, y ellos nos brindaron acá en Bahía por lo menos toda la información que ellas tenían, y de ahí eso y lo de Alicia Parnoy fue la base para empezar a trabajar. Tampoco es terrible, pero yo por ejemplo, el caso de mi tía, ella no quería declarar porque le habían mandado una carta de Graciela que decía que estaba viva, y después recibió una, mucho después, que ya seguramente la había hecho antes, pero estaba fechada después, tipo después del informe de la CONADEP, sí que sería 85, donde decía que se había ido del país. Era escrita por ella supuestamente, pero capaz que la hizo el 84 y le pusieron fecha después Entonces muchas madres tampoco querían asumir, a pesar de que ella había ido, mi tía y mi tío fueron a verla a Zulma, muerta, a la morgue, le retiraron, la enterraron, a ella sí la vieron y todo, de Graciela seguían pensando, esperando verla. Así que las madres acá no se organizaron hasta después de un tiempo, cuando ya se tuvo noción de cómo había sido la cuestión, porque hasta a veces pensaba que eras vos el culpable, que viste, o el que algo habrán hecho, que qué sé yo, viste, pero no fue que como hoy que estaba todo tan claro, ni tampoco fue siempre así, porque hubo una época que sí se avanzó, pero después, como te decía, en el 85 un alzamiento, 87 otro alzamiento, las leyes de audiencia de vida punto final, el indulto de Menem, ¿viste? Es como que avanzaba y retrocedía, y bueno, después por suerte ya con el gobierno de Kirchner se tomó impulso de nuevo, se derogó el indulto, aunque parcialmente, y bueno, empezaron, tarde pero empezaron. Y hoy lo que habría que buscar es, sí, juzgar a todos, pero además saber dónde están, qué pasó con los nietos. Ese es el problema, ese es el tema, que no se cerró todavía. ¿Y con el negacionismo de hoy en día o los planteos políticos por ese lado, cómo es su reacción? No, mira, yo mal. Yo siempre, soy radical desde los 18 años. Y sigo siendo radical, cosa rara, pero, y soy amigo de Storani, entonces más o menos nos mantuvimos, y era amigo de Horacio Huarte, que era la CONADEP Nacional, la integraban 3 diputados, y uno era Horacio Huarte, un diputado de Punta Alta que murió ya. Y no, yo reconozco, o sea, esto es una escalera. En el gobierno
de Alfonsín se hicieron los primeros peldaños. Después bajamos un poquito con la ley de evidencia y punto final. Bajamos mucho más con Menem porque quedó en nada. Y después, por suerte, se empezó de nuevo, se recuperó. Ahora ya nadie duda, por más que tengamos un presidente y una vicepresidenta, que es la que más niega de esto, toda esta situación, ya está. Yo creo que ya está, nadie duda de eso. Podrán decirte que falta la otra parte, que falta de la guerrilla, los montoneros, eso es otra cosa. En realidad, cuando el principio inicial era juzgar a todos, no es lo mismo, porque no es lo mismo ejercer la violencia del Estado cuando tenés toda la herramienta del Estado, a cuando no sos Estado, no tenés poder. La verdad, veníamos de una época complicada, porque en el 75 no estaba todo tan bien. ¿Te acordás que acá había bombas, había pelea entre los matones de las sindicales, Ponce, que era un diputado nacional, los matones de Ponce. Yo empecé en la universidad en el 75, el primer día que voy a la universidad es cuando matan a Guato, o sea, matan a un estudiante en la universidad, dentro de la universidad, no estábamos bien. Y mucha gente pensó que cuando venían los militares se iba a resolver mejor la cuestión, porque los anteriores golpes militares no habían sido tan sangrientos. Estaban un tiempo, pues, sí, lo que sea, y después llamaban a elecciones, o algunos se quedaban un poco más, pero nunca había sido tan sangriento. Había habido violencia, había habido muertes, pero no al nivel de esto. O sea, esto, plantear la desaparición, la tortura y todo como una forma de aniquilar a los que pensaban distinto, fue propio de esta dictadura. Cuando se forma la CONADEP acá en Bahía Blanca, dijiste que trabajaban en conjunto con Malicia, con la APDH. Malicia, claro, Malicia integró la CONADEP, sí. Y les habían dado una oficina para trabajar. ¿Y cómo era? ¿Ustedes iban a buscar los testimonios? ¿Tenían abierto para que la gente vaya y denuncie? Había abierto, había una línea telefónica anónima, porque no había celular, claro, en esa época. Y partimos de lo que que tenían ellos ya como antecedentes. O sea, porque ya estaba el hermano Hidalgo, claro, ¿viste? Es decir, ya la CONADEP tenía muchas cosas, algunas madres, y en el radicalismo también habíamos empezado a trabajar y también teníamos algunas vinculaciones con alguna gente que había estado detenida, entonces se tenía esa base. Y después, bueno, lo de Alicia Parnoy resolvió todo. No, por supuesto que acá se trabajó distinto a nivel nacional. El objetivo era demostrar el plan sistemático. El plan sistemático, es decir, lo que nos dijeron nosotros es no se ocupen de juntar 1000 casos, claro, pero junten al menos 10 que queden demostrados que se procedió de lo mismo, que los secuestraron de la casa, que eran grupos de tarea, que había mandos en todos estos operativos, no es que era una banda de locos, no, había que eran zonas liberadas, o sea, por ejemplo a Graciela se secuestraron en la otra cuadra, acá hay un pasillo que entran, son unos departamentitos, bueno, cortaron la calle, como en todos lados, cortan la calle con autos, ya eran así del ejército directamente, a la noche entran y después eso, la tortura, el secuestro de los niños, que también, porque claro, que los nietos no están, las hicieron quedar hasta los 8 meses, como para que tuvieran los pibes, después justo desaparecieron, o sea que, cosa muy rara. Y después otra cosa que también el tema de lo patrimonial, que es menor, pero que fue también sistemático. Se quedaron con un montón de cosas. Acá en Bahía más o menos, entre todos, fueron cosas muebles, autos. En La Plata se quedaron con propiedades, por ahí no pasaban a los tipos, pero pasaban a la iglesia, al Opus Dei. La sede del Opus Dei en La Plata es una familia que
desaparecida. Así que poco, sí, la función nuestra era demostrar eso, que acá se había actuado en forma sistemática y que también, bueno, desgraciadamente había apoyo del sector civil, particularmente no solo en la nueva provincia, había médicos que claramente eran civiles y están ahí dando vueltas, no sé si se comprobará o no, pero que iban ahí, no me acuerdo los nombres, pero que iban. Adalberti. El de la Cruz Roja, claro. Adalberti se le hizo un scratch y todo. Claro. Y el otro, no me acuerdo, pero están siendo juzgados en Claro, estos casos están en siendo estos juzgados. momentos. Sí, por eso. Y sí, ellos deben saber qué pasó con los chicos, claramente, obviamente. Vos decías que la metodología en Bahía Blanca fue diferente. ¿Por qué? No solo que fue diferente, sino que teníamos esos dos factores negativos. La nueva provincia, que no estaba en todos lados, o sea, vos, no sé, el poder que tenía la nueva provincia en ese momento era infinito, y la presencia de Vilas, Bien. que vino, viste, a matar. Yo te vuelvo a decir, de los detenidos desaparecidos acá, ninguno había tocado un arma. Además, después, bueno, no sé, estuvieron el senador Solari Irigoyen, el diputado Amaya, pasaron por acá. Este médico que... Mario Agio, ¿viste? Que como tenía libros en francés, en otro idioma y qué sé yo, ¿viste? En el caso de Mario Agio, profesor de acá, universitario, médico, y fue denunciado en el ámbito de la propia universidad por un colega. Eso pasaba. Después de muchos años, su hijo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, también como biólogo, participa o se entera de que a esa persona que vive en el exterior le van a entregar el doctorado honoris causa, que había denunciado a su padre. Así que bueno, se inicia una campaña y por supuesto no se le entrega el doctorado honoris causa. ¿Quién era? Doctor Bazán. Mirá, Doctor Bazán. Sí, claro. Que también era en su momento pero bueno, fue el que lo... Era terrible la facilidad con que te metían adentro. Yo nací en Necochea y bueno, como ya estaba militando en política y todo, mi vieja tenía mucho miedo y la verdad, bueno, yo digo, mamá, sacá el afiche de Che Guevara, ¿viste? Me sacó el Che Guevara, los VG, limpió todo, perdí todos los afiches que tenía. Pero te encontraba una pelotudez de esa. Había que forrar todos los libros puestos de canto en las bibliotecas para que no se viera. Se enterraban también los libros. De todo, sí, porque te encontraban, viste, una pavada, pero viste, en esa época eran los libros, porque no había internet, no había nada, entonces si vos tenías un libro, la verdad si tenías uno de Marx, pero alguna cosa parecida, nosotros, la verdad, teníamos bastante, por la época, bastante formación política, eran otras épocas, viste, había yo qué sé yo había leído el materialismo dialéctico, nunca más me imagino que lo voy a volver a leer, y cosas de marxismo, de Lenin, de Trotsky, pero era, viste, era radical, no es que uno lee porque lee, obviamente, Che Guevara, entonces, si me encuentran todas esas cosas, listo, chao, adentro, no. Yo tenía un compañero acá en la universidad que también le hicieron comer, en varias partes pasó eso, le hacían comer los afiches que eran sospechosos. A mí me parece que fue terrible y por suerte quedó claro. Independientemente que ahora digan que aparezcan y no sé por qué volvimos tanto para atrás en las consideraciones de estas de que
de que eran los dos demonios, no eran los dos demonios, uno tenía el poder del Estado, los otros pensaban distinto. Antes había antes del 75 sí, era una pelea por ahí una interna o las bandas sindicales con la izquierda, lo que sea, pero ahí el Estado todavía no intervenía, a pesar de que estaba López Rega, que sí intervenía indirectamente. Pero esto fue sistemático, esto fue el ejército destinado a como decía Mafalda, a abollarle la cabeza a los que pensaban distinto. Y el tema de la relación con hijos, que si bien sabemos que hasta los 90 no se conformaron como hijos, claro, andaban dando vuelta, ¿cómo fue? Nosotros terminamos, el tema es que hubo diferencia de época. Nosotros terminamos en el informe y chao. Se disolvió. No es que ellos o las madres. La comisión la de la CONADEP de acá de Bahía se disolvió después de entrar el informe. Toda la CONADEP se disolvió, pues se formó para eso. Independientemente de que militáramos, que yo siguiera acompañando a mi tía, a ver qué pasaba con mi prima y toda esa cosa, la comisión se disolvió. Y siguieron la PDH, las madres, por una cuestión, obviamente, que era el rol de ellos. Así que te diría que no tuvimos un contacto así. Sé que ellos han agarrado, por supuesto. Lo que pasa es que también, viste, de acá y quedamos no quiero contar. Pero bueno, claro, ya no. Y ni hijos y nietos, todo eso vino después, por supuesto. Sí. Y además en la época argentina, desde la ley de violencia de vida y punto final, que fueron 87, 88, no me acuerdo, hasta el 2003, el tema del derecho humano salió de la agenda del gobierno. Claro. No lo tomó, no solo salió, que Menem invitó, de la Rúa por supuesto no le dio ni cinco pelota, y recién se recupera en 2003 con Kirchner, y eso es así. Entonces hubo ese parate que nosotros quedamos afuera. Sí. Tenemos, por supuesto, la mejor y todo, pero además, viste, había discusiones porque nosotros somos los argentinos, somos terribles. Nosotros estuvimos, por supuesto, en contra de la ley de obediencia de vida y punto final. Entendíamos el planteo de Alfonsín, que decía que la justicia, si no, iba a dilatar todo y no íbamos a llegar a nada, por eso el punto final. Y la obediencia de vida, porque si no liberábamos los niveles más bajos, lo iban a declarar en contra. No sé si realmente pasó o no, pero bueno, por ahí tenían un justificativo. No, el indulto no tenía ningún justificativo. Y también es cierto que en el 83 Alfonsín gana por el 50 y pico y Luder tenía el 40 y pico, pero bueno, Luder planteaba continuar con la ley de autoamnistía. O sea que no es que estaba toda la sociedad buscando esto, ni siquiera los 50 y pico que votaron a Alfonsín, porque yo te lo aseguro. A nosotros, más de un radical, nos decían, déjense de joder con esto, ¿qué va a revolver? Así que, viste, no, la verdad que haber llegado donde se llegó, te vuelvo a decir, con la parte de Alfonsín y con la parte del 2003 para acá, para mí me parece importante. Y lo único que a mí me preocupa es saber dónde están los hijos. Ahí mi tía Lidia está viviendo en Gerardo Belgrano y ella dice tiene 93 años, lo único que espera es saber qué pasó con Graciela y con el nieto. Claro. La mamá te dice, te mata, pues dice, yo tengo en el cementerio 3 nichos, dice. Aunque sea para Gracielita, pero me gustaría dejarlo. Claro. Eso no tiene, ¿viste? Y los tipos no dicen nada, por ahí ella fue a hablar con uno que estuvo en Bariloche, después le contó, pero no afloja. No afloja. No. Claro.
por eso los crímenes se siguen perpetrando y por eso son de lesa humanidad. Por eso, exactamente. Sí. Bueno. Ustedes por ahí al formar parte de la CONADEP en esos años en los que seguía como que bueno, los militares seguían teniendo poder o seguía el miedo en la sociedad, ¿ustedes sintieron miedo al formar parte de la CONADEP, como ponerse medio en el tal vez como en el foco de poner la cara? ¿Cuáles eran como sus sensaciones al no, la habíamos pasado mal antes, digamos, porque yo había empezado a militar en Necochea y ya mi casa un poco la habían tiroteado. Bueno. Después acá en Bahía me salvé porque allanaban todas las casas. Y yo no sabía, pero yo vivía en la casa de un hombre que se llamaba Valesi y el hijo de Valesi era un capitán de navío muy importante. Entonces era tierra liberada, ¿viste? Y yo así que allanaban, pero la de al lado y esta no, ¿viste? Y era porque estaba... Nosotros después, en el 78 hicimos Hipercop, cuando disuelven los centros de estudiantes y la cooperadora de la universidad. En esa época no había como ahora WhatsApp, internet, entonces se manejaba mucho el apunte fotocopiado o impreso en mimeógrafo. Entonces con los mimeógrafos de los centros de estudiantes que cerraron los militares, sacamos unos mimeógrafos de franja y con chicos de la Federación Juvenil Comunista, que yo los conocía, unos de Necochea, nos conocíamos, armamos una cooperativa. Y la primera sala de impresión la pusimos en la casa también de Rubén, que el padre era capitán de navío. Y bueno, también fuimos a hablar con el rector para explicarle, para que supiera qué estábamos haciendo, y también tenían toda la ficha nuestra, todo. Yo la verdad que era bastante buen alumno, ahí tuve 2 días de suerte, pero me sirvió, y Ramón Echegoyen era comunismo. El comunismo en algún momento la pasó mal y después, como empezaron a negociar con Rusia, la pasaron un poco mejor. Como le vendían trigo a los rusos y qué sé yo, entonces los rusos obviamente dijeron, aflójenle, muchachos. Entonces le pusimos, Ramón, anda vos de presidente, y fue. Y nosotros pusimos en la cooperativa de síndico a Cabirón, que estaba en el registro civil, que estuvo acá, parece, ¿no? Fue de acá, empezado acá. Y otro abogado, claro, Ricardo Varela, que también, por la duda, si teníamos un problema. Y no tuvimos ningún problema. Miedo mucho, sí, pero la verdad que ya en ese entonces, 78, después vino el Mundial, ganamos, viste, estábamos, ¿no? Después la guerra mundial, ya y la cooperativa siguió, porque yo ingresé a la universidad en el año 83 y era el lugar donde podíamos conseguir. Y después perdió sentido, porque volvieron los centros de estudiantes y la idea, yo me acuerdo porque estuve en esa discusión, yo ya no estaba en la cooperativa, no estaba. Y digo, no muchachos, las cooperativas se forman por un objetivo, si ese objetivo lo cumple mejor el centro de estudiantes, además ya estaba, viste, fotocopia, WhatsApp, era otra época ya, no tenía sentido. En ese entonces, con el stencil, vos tenías que pasar el apunte que daba el profesor, lo imprimías y lo ibas y lo vendíamos, como no había local en principio en la aula, y después sí se fueron haciendo locales. El último creo que fue enfrente de la universidad, ¿no? Me parece. Yo me acuerdo el de la calle Perú. Después de lo que sucedió con Uatu, ¿vos pudiste continuar con la universidad? Yo no dije nada en mi casa, si no, no te dejaban. No dejaban. Por suerte tampoco, viste, no había lo que hay redes, no había ahora, entonces nadie se enteró qué pasó. ¿No se enteró en tu casa nadie? De Uatu, el asesinato de Uatu. Lo de Uatu salió en La Nueva Provincia, 5 renglones, un articulito así, nada más.
Y no se del corrió ¿Y la qué voz, decía no se eso? sabía acá en... Era otra época, no había redes, no había celulares, Aparte no dijiste ¿viste? que fue Nosotros uno de mismos tus nos primeros días de enteramos. universidad. Sí, el primero porque El primer día de universidad El pasó. primer día fue. Porque el anterior se había hecho la asamblea, estaban Por haciendo las además, inscripciones. Nosotros teníamos en esa época el típtico, se llamaba, que nos hacían hacer todo lo que entrábamos, 3 materias, historia, geografía, no sé qué cosa. Y bueno, y a mí me tocó empezar con los contadores, justo empezábamos ese día. Pero es lo que se dice, no trascendió. Nosotros sabíamos que había pasado algo grave, pero no supimos qué era hasta recién, viste. Era, te digo, era muy difícil esa época porque no había celulares, no había redes, no, viste, te enterabas por el boca a boca. Después del asesinato de Uatu, los centros de estudiantes organizan una asamblea, no la podían hacer dentro de la propia universidad, acá en la calle Colón, en lo que antes era el Hotel del Sur, en el 9º piso, y van, o sea, sobre todo muchos integrantes de la Federación Comunista, claro, porque Uatu era el presidente, y bueno, les hacen como una emboscada y ahí detienen a muchos estudiantes en ese momento. ¿Sí? Eso era, sí, Sí, porque abril del 75. Claro, porque ya empezaron, de hecho, ahí detienen así como decís vos a varios y ellos tenían un arreglo, estaba López Rega que era el gobierno y tenía poder y metían presos a algunos, que los metían en la cárcel, ¿no es que? Claro, a disposición Sí, del Poder sí, sí, Ejecutivo sí. Nacional. De hecho, a Marta Busto y a Silvia Morales las detienen embarazadas y ellos eran Claro. y tienen, por suerte después, cuando llegó el gobierno, estaban puestas Claro. en posiciones como que estaban blanqueadas. Ana Colantuono. Claro, Ana Colantuono. Traje de 16 blanco. años tenía Ana Colantuono cuando la detienen Claro. ahí en esa asamblea. O sea que ya, viste, por eso digo, la gente pensó que con los militares, "Buah, por fin se acaba lo otro", no se acaba, fue peor. Pero tenés de rector Remusteto, Argibay en la universidad, Ponce en la calle, la fiambrera que le decía, bombas eran terribles, las bombas todas las noches, viste, la verdad venía un clima rechoto, entonces mucha gente pasó a pensar que los militares era la única opción. Por supuesto que no solo que no era la única opción, sino que ya en 4 o 5 meses más adelante estaban las elecciones. O sea que no lo hicieron casualmente los militares, porque si hubiera habido elecciones por eso se resolvía de otra manera la cuestión. Pero ellos querían entrar y querían entrar de esa forma. Fue un proceso que, como todos los procesos, tiene mucho que ver con el contexto internacional, porque era lo que se daba en Chile, en Brasil, digamos, viste, era todo como lo que no está por ahí ahora que haya gobierno de derecha, no es solo Argentina, son ondas que vienen así o estrategias que arman algunos que tienen más poder que yo, qué sé yo. Pero no sé si queda alguna pregunta. No sé si las fechas se les preguntaron, porque yo llegué unos minutos tarde, en el momento en que arranca formalmente acá en Bahía la... Mira, el 15 de diciembre del 83 arranca en la CONADEP en Buenos Aires. Y ahí tenía, que esto lo estoy leyendo por supuesto, te dije Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Colombres, René Favaloro, que después renuncia, Hilario Fernández Lom, Carlos Bastinori, Gregorio Klimovich, Marshall Meyer, que era de judío, Jaime de Nevare, que era el obispo, de Eduardo Rabosi, y bueno, los diputados López, Piusilli y Huarte, que era de Punta Alta. Y el informe se entregó el 20 de septiembre. Nosotros en el informe lo entregamos el 4 de septiembre
Y acá empezamos a trabajar formalmente y en febrero del 84. Y te decía, los integrantes eran Tunesi, Reta, Malet, Malicia, Nosen, Meloni, que era por la curia, Alesowski, Garay Godoy, que era el presidente del Partido Justicialista, Brianti y Gropa, que fue el presidente. Y lo habían nombrado a Brostein de la DAIA, pero no vino, nunca apareció. Y bueno, eso es todo lo que tenía. Y se reunían en una oficina. Donde está Cultura ahora, arriba. Arriba, sí, en el sí, palacio. Sí, sí. Hay un salón que ahora se dividió un poco. Mallea se llamaba la sala. La sala Mallea. Ese, la memoria te lo dice. Y ahí, viste, nada. Yo era concejal, o sea que de alguna manera, pero la verdad que el trabajo que hicieron algunos tipos, como el caso de Malicia, Gropa, que era el presidente, Malicia se dedicó a eso, Sí. Él era empleado municipal, pero la verdad que sin tener nada ninguna relación con nada, pero los chicos pudieron acceder a la foto histórica donde le entrega el informe de Bahía Blanca a Alfonsín. Claro, sí. Sí, yo no fui. Y fue Ernesto, claro, sí. Y bueno, merecido lo tenía Ernesto, pobre. Y después, ¿cómo se siguió el seguimiento, quiero decir, al juicio, a las juntas? ¿Cómo se vivió, cómo lo vivieron ustedes o cómo crees que se vivió acá en Bahía Blanca? Y mira, la verdad que cuando se presentó, primero cuando empezamos éramos medio escépticos de que se pudiera mostrar. Cuando se consiguen todos estos datos ya sí estábamos más confiados en que se podía llegar a algo y cada vez más, ¿viste? La verdad que cada vez más. Lo único que se había temor era que la justicia empezara a dilatar. Y porque lo primero que hace Alfonsín le da la posibilidad a los militares que se juzguen ellos y no aceptaron. Mejor. Lo que correspondía es que ellos juzgaran, en el tribunal castrense juzgaran a los militares. No aceptaron, entonces los mandó a la justicia común, previo informe de esta comisión. Con los datos que saca esta comisión, porque eran los mismos jueces, ¿viste? De hecho, por eso acá en Bahía se demoraron tanto los juicios, o sea, acá los jueces que teníamos. La complicidad civil, Madueño, a meterse con este tema, ¿viste? Y ellos, por suerte allá, porque vos decís, pero Alfonsín no nombró la gente que juzgó, que siguió siendo jueces y todo, venían de antes, ¿viste? Es decir, lo que pasa es que este trabajo de la CONADEP y haber metido, no es lo mismo que te lo diga yo, que te lo diga Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú o Fernández Mejide, que yo, ¿viste? Era otra cosa y contundente. No se pudieron hacer los distraídos tampoco. Y si no, de hecho, te lo dicen, no sé, gente que hemos hablado después, pero la verdad que nada, nos sorprendió gratamente saber que sí, que se llevó eso, cuando hablas trasera y los condenan y todo eso fue glorioso. Y después con la audiencia de vida punto final, en el 90 y pico, cuando arrancan los juicios de la verdad, porque Menem
ahí en los juicios de la verdad que ustedes activaron, se volvieron a juntar. No nos juntamos. Cada uno militaba por su Sí, lado. sí. Y de hecho, pues digo, de hecho en los partidos también se empezó a mezclar la cosa. O sea, el peronismo que con Luder había votado a favor de la amnistía, después hubo gente que no, y el radicalismo que había votado a Alfonsín para hacer esto, después, no digo que de la Rúa tuviera cerca de esto, pero muy fanático no era porque no se lo planteó como derogar. No, yo pensé que después del indulto de Menem se terminaba todo. Que ya habíamos avanzado bastante, todo se había quedado claro, pero bueno, faltaba la última parte. Y me parece que ellos también pensaron que se había terminado todo. Pero bueno. Así que ahí estamos. Acá seguimos. Nunca más. Nunca más. Muy bien. Y por ahí, más allá de la CONADEP y el hecho de haber estado, que fue recontra importante, de tu historia personal, que vos decís que siempre antes militaste, luego militaste por tu lado, ¿qué nos puedes contar por ahí más de eso específico? No, que viste que esto que te decía, el radicalismo votó a Alfonsín y por lo tanto votó esto. Pero la verdad, después lo veo y vi en el partido que había muchos que decían, no jodamos más, dejá, no sigan revolviendo. Y esto como que se hizo un corte transversal, no era como en el 83 que Luder estaba acá y Alfonsín acá, sino que después se fue haciendo una cosa más parecida. No milité en agrupaciones específicas, pero bueno, sí estuvimos siempre por el tema de Lidia y mis primas, pero y bueno, porque además el sector del radicalismo que estoy yo siempre, que como te decía, el de Storani siempre estuvo con el tema de derechos humanos y se opuso a la ley de violencia de vida, punto final, y siempre seguimos, tuvimos en claro esa cuestión y la seguimos militando. Yo todos los 24 de marzo, salvo una cuestión, este año que tenía a mi vieja muy enferma, siempre he ido, he participado de todo, y tampoco me comí si le hacían los hijos, los nietos, yo iba a todas las marchas, me parece que son divisiones medias, no tiene sentido. Después de haber pasado todo esto, viste que por supuesto tienen más derecho ellos que todos nosotros, pero siempre viste que se hacen divisiones, los argentinos somos bárbaros, esas divisiones son espectaculares. Y la verdad que por eso a mí me pareció que lo de la CONADEP de Bahía estaban todos, ¿viste? Nosotros cuando vino el presidente del Partido Justicialista y Brian, que era un abogado, la verdad no representó un respaldo bárbaro, que esté la curia también, que lo mandara al contador Meloni. No, la verdad que en ese sentido, si no hubiera sido así, no se hubiera trabajado. Y además, ¿qué pasa? Si vos no hubieras tenido al peronismo adentro, a la curia adentro, y hubiera sido una cosa de los radicales, ¿viste? Y del loco de Malicia que andaba haciendo esas cosas. Pero ahí quedó claro porque lo reconoció el Consejo, por supuesto Cabirón, todo el mundo le dio un reconocimiento. Y así fue a nivel nacional, es decir, nadie dudaba. ¿Se planteaban solamente los militares o también lo civil y lo eclesiástico? No, la CONADEP era por los militares, porque en principio se planteó, pero no pasó en el Congreso, entonces quedó ahí. Después hubo aparte se lo juzgó en la justicia común, pero por casos puntuales, no la CONADEP. Porque esa era una forma que se entendió, por supuesto, en discusión que yo no participé, no estaba a nivel nacional, pero que se entendió que esto que te decía, no es lo mismo la violencia ejercida por el Estado, con el poder del Estado, a la violencia que puede ejercer alguien por una cuestión ideológica, pero que no tiene ni el ejército, ni la policía,
ni las Fuerzas Armadas, ni está en el gobierno, ni nada. Esa diferencia me parece que también fue importante, porque si no juzgás la violencia de igual manera, no es justo. No es justo. Acá venían con las armas del ejército, con los coches del ejército, te metían en el ejército y obedecían órdenes de los superiores. No hay duda de eso. Así que eso no era una guerra entre bandas, como se decía, no. Por ahí, por eso te digo lo de Vilas, que quizás en Tucumán fue así, porque en Tucumán el ERP quiso adueñarse de un sector del monte tucumano. Ahí sí hubo una guerra, ponele, porque era el gobierno de Isabel, democrático, y mandó al ejército a reprimir o a que recuperen ese sector. Pero después no era lo mismo. Ir a la casa de un tipo y sacarlo a las 2 de la mañana, cuando estaba, que no había tocado un arma, no tiene nada, no, era otra cosa. Imagino fojas y fojas de testimonios recolectados por ustedes y que solamente una parte fue a la CONADEP o fue todo. No, fue todo. Había un informe y fue toda la declaración. ¿Cuántos más o menos testimonios fueron? Esto que les habían dicho de que bueno, que sean, que consigan 10 para comprobarlo está bien, ¿cuántos finalmente pudieron? Y fueron, creo que eran 60, 70 los casos que sí. A la fecha y tomando rigurosamente como base los testimonios obrantes en poder de esta delegación, el detalle de caso es el siguiente: muertos 24, desaparecidos 58, liberados 66. De esos, los ocurridos en Bahía fueron muertos 19, desaparecidos 20 y liberados 47, porque los otros eran, como te decía, por ahí traían a algún otro lado. Sí. Los restantes corresponden a testimonios recibidos por esta delegación, pero cuyos hechos sucedieron en otras zonas del país. Veis que acá dice, en cada caso se instrumentó un legajo numerado, que es lo que decía, cada caso tiene un legajo, que eso se mandó allá. Estos legajos fueron remitidos a la Comisión Nacional ¿Le podremos hacer copia de ese documento? Sí. Sí, está bueno, una parte de la del diario está bueno porque yo por ahí me olvidaba, pero lo de Vilas está tan clarito. Vilas no se detiene ante el qué dirán, conoce la naturaleza de esta guerra y conoce la inteligencia en todo su cómodo esnovismo. La sabe dispuesta a negar en la primera de cambio. La evidencia con tal de salvar la cara y no comprometerse. Vilas no se ha arredado ante los peligros que supone hablar claro y denunciar tantos personajes estólidos e inflados, cómplices del marxismo, que se llamen tal o cual, sea montonero, trotskista, se diga pacifista o beligerante, lo sea por omisión, arribismo, cobardía o estupidez. Todo aquel que haya conestado la táctica subversiva es culpable y merece ser condenado, que es muerto. A esta altura existe solo una dialéctica, la del amigo, enemigo. Y el enemigo, el vencedor de Tucumán, que es Vila, lo comprende mejor que nadie. Debe tratárselo como tal. O sea que todavía vamos a creer que mientras se conspira para destruir a la patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra. Créanlo, los cobardes, los cómplices, no lo creen así. Afortunadamente, quien venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos. ¿Qué tal? Ese es un textual de la nueva. Esto sí, textual, sí. Encomillado de la nueva. Sí, y estos son los integrantes de la CONADEP. ¿Y por qué tengo? Te manda un abrazo grande a Alicia Parnoy. Y si querés te invitamos también a la biblioteca porque actualmente estamos haciendo una muestra de Raquel. La obra de Raquel la tenemos acá en la biblioteca, la estamos exponiendo. La voy a ver, Así que
Este es el informe, ustedes deben tener el libro, Sí. pero este es el fotocopia de lo textual que presenta ella con la madre. Y la verdad es este se lo dejo también porque tengo copia. Sí, también. Sí, es un documento. También a Lexicon 80. Sí, le voy a hacer copia y vengo. ¿Aguantás un cachito que le hago Sí, copia sí, rápido y vengo? sí. Y después voy a ver el curso de la memoria. ¿De lo del testimonio de Alicia también? Sí. Ese te lo dejo, porque le saqué copia, ¿viste? No quería sacar. Gracias. Y el listado... El listado te lo dejo, los teléfonos saqueamos todo. Ya no sirven los teléfonos. No, pero... sí, 4 números. Eran 4 Sí los nombres porque, nada, los podemos poner ahí como recursos para... En el anexo cuando dice, ahí tiene como 3 partes, ¿viste? Cuando dice listado de personas desaparecidas. Número de doctor, apellido paterno, apellido materno, apellido de casada, nombres. Sí, pero después hay tenés un listado de los centros de detención. Edad, fecha, número. Pero fíjate que tenés 3 listados. El del centro de detención, y el otro no me acuerdo si son. El otro decía, Muerto. seguí muy más para adelante, personas que se han visto en centros Claro, clandestinos. que no, por ahí no está la declaración, pero... Claro. Y sí, porque habló que caso Carcedo... Personas lo vi. vistas en lugares de detención. Claro. A Carcedo, que era el concejal, presidente del bloque justicialista, lo vieron, pero no apareció nunca más. Claro. Después de ese listado quizás fueron apareciendo a partir del trabajo del equipo de antropología forense, fueron apareciendo en cementerios, fueron apareciendo, sí, digamos, los que fueron enterrados como NN, que a partir de los vuelos de la muerte aparecieron en las costas del Río de la Plata. Claro. Y después, bueno, trabajos que se fueron apareciendo. Eso realmente es destacable, lo del equipo ese, porque sirvió para tantas cosas después, ¿no? Malvinas, en otras partes del mundo también, a partir de restos humanos, llegar a identificar quién era la persona. Sí, acá en el cementerio encontramos, pero no, un sector que habían denunciado los empleados municipales, pero no era no se detectó ningún desaparecido. Acá lo más seguro es que se lo pasaban a la marina y tiraban al mar. Sí, ¿dónde está la biblioteca? La biblioteca está en acá. Ahora vamos, si querés. Dale, Sí. vamos. Vamos. Rama. Esto del anexo no lo había visto.